Hola, hola, gracias por estar aquí y van a ver que vamos a aprender muchas cosas, se van a divertir. El día de hoy vengo caracterizado con el atuendo del Chavo del Ocho, así es, el Chavo del Ocho. Entonces imagínense que el Chavo del Ocho les está hablando esta noche. Con el personaje principal, con el personaje del chavo, ¿qué implicaciones psicológicas tiene el crecer en un entorno sin figura parental aparentemente clara, como es el caso, pues, de nuestro personaje principal? ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que el Chavo del Ocho, teniendo estas carencias, ¿no? En su vida, cómo es posible que, que pueda seguir adelante, ¿no? Entonces aquí muy bien la primera pregunta, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene crecer en un entorno sin figura parental clara, ¿no? Como el caso del Chavo. Entonces aquí es importante, ¿no? El impacto emocional y psicológico que esto puede tener, por supuesto, ¿no? Que es tener un sentimiento de abandono y soledad. Eso es importante. El chavo a menudo, ¿no? A menudo va a expresar esta soledad y el deseo de una familia, ¿no? De hecho, para él, o sea, en realidad, para él, la vecindad es su familia, ¿no? Imagínense a alguien que no tiene a nadie, pues las personas cercanas, aunque no sean sus familiares en sí mismo, pues acaban siendo su familia, ¿no? Por eso existe esta especie de relación amor-odio, ¿no? Amor-odio, cómo empieza a ocurrir. No solo eso, también tenemos que el Chavo del Ocho tiene pues un estilo de apego que no es seguro, ¿no? Que no es seguro porque pues no tiene estas figuras que pues, le pudieron dar una seguridad. Recordemos que no desayuna, ¿no? Que no desayuna, que es un niño huérfano y esto genera en él una baja autoestima, ¿no? Baja autoestima y una inseguridad. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque de algún modo el Chavo del Ocho, pues no, tiene soledad, no tiene una figura parental y, pues es un niño abandonado, ¿no? Él mismo pues, se siente así, ¿no? Como abandonado, vacío, con una tristeza. Esto a su vez también se relaciona mucho con dificultades para regular sus emociones, ¿no? Por ejemplo, lo vemos, ¿no? El Chavo del Ocho muchas veces cómo se enoja, ¿no? Se disregula de sus emociones, ¿no? Ya sea cuando está feliz o cuando está enojado, ¿no? Cómo recurre a la violencia cuando está enojado, pero bueno, recordemos, ¿no? Que la ficción es un reflejo de una realidad. Entonces, esto pues, no es nada nuevo. De hecho, este microcosmos de la vecindad, pues sigue siendo vigente pues en muchos entornos humanos, ¿no? No solo de vivienda, también lo pueden ser de trabajo, también lo puede ser de trabajo. No solo eso, también tenemos que hay ansiedad y estrés, eso puede ocurrir también en el chavo, ¿no? En el personaje propiamente. No, habilidades sociales, no tiene habilidades sociales. Esto lo vimos en la primera parte, ¿no? Las habilidades sociales, cómo pues tiene que ver con una cuestión pues, del desarrollo neurológico. Entonces, el Chavo el 8 no tiene habilidades sociales, entonces pues todo lo dice muy de acuerdo a pues lo que él ha entendido de la vida y muchas veces no tiene malas intenciones, pero hace cosas y los demás pues perciben pues estas entre comillas malas intenciones, ¿no? Porque por varias imprudencias pues le acaba pegando a muchos de los vecinos accidentalmente, o sea, les pega accidentalmente, o sea, de manera imprudente, y ya esto genera pues problemas en todos los demás. Que ahorita vamos a hablar de eso, de cómo los problemas no necesariamente surgen de cosas grandes, a veces es algo muy pequeño, una pequeña diferencia que se pueda arreglar hablando, dialogando, y esta pequeña diferencia, como no se dialogó y ya hubo violencia de por medio, verbal, psicológica, física, pues ya las personas pues ya a ver quién puede más, ¿no? De un pequeño malentendido. También tenemos que también hay problemas con la autoridad, ¿no? Porque, pues, si bien tiene estas figuras parentales, no propiamente sus padres, pues al no ser sus padres, pues es más difícil que le marquen límites, ¿no? Y disciplina. Entonces esto también es importante. Otra de ellas es el bajo rendimiento académico y aquí lo vemos mucho en los niños de la vecindad, porque uno pensaría, ¿no? Uno pensaría, pues esos niños pues seguramente son de puro 10, ¿no? En la escuela. Pero vemos, ¿no? Cómo al Chavo del 8 le va mal, o sea, de hecho sí se acaba yendo a extraordinarios junto con
la Chilindrina y Kiko, y cómo esto, pues es un reflejo, ¿no? Pues de que no hay un aprendizaje de por medio. Hay que recordar que el Chavo del Ocho no desayuna, entonces imagínense cómo un niño va a aprender en la escuela si no desayuna. A duras penas está sobreviviendo en la vida como para que todavía le vaya bien en la escuela, ¿no? Entonces imagínense. Y bueno, falta de metas y aspiraciones también. Recordemos que el deseo del Chavo del Ocho es desayunar todos los días. Es así lo que pide Navidad, o sea, eso quisiera él, ¿no? O sea, otros quisieran dinero, otros quisieran poder, riquezas, amor ilimitado, pero no, el Chavo del Ocho, muy humildemente, quisiera poder desayunar todos los días. Entonces eso también nos habla de, pues, el entorno, ¿no? Entonces aquí el chavo es como el menos favorecido de la vecindad, o sea, es el niño huérfano, por supuesto pobre, que prácticamente vive de la caridad de la propia vecindad, ¿no? O sea, al final recordemos, el señor Barriga pues no le cobra renta al chavo, ¿no? Imagínense qué cruel todavía, ¿no? O sea, es un niño huérfano que no desayuna y todavía que le cobren renta, ¿no? Entonces, no, vemos que el chavo el 8 pues vive en un departamento ahí con otra señora que pues no se sabe quién es porque pues nunca sale, ¿verdad? Entonces la vecindad es el único hogar del chavo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y los vecinos, a pesar de los constantes conflictos, son su familia sustitutiva. Curioso, ¿no? O sea, como cuando no hay padre, cuando no hay madre, surgen otras figuras que cubren ese rol, ¿no? O sea, cuando no hay una mamá, pues va a haber alguien que va a cubrir ese aspecto materno. O al revés, ¿no? Cuando no hay papá, pues va a haber esta figura paterna. Que esas figuras muchas veces no están capacitadas para ejercer ese rol, pero en la realidad eso es lo que hay. Y muchas veces eso que hay es aquello que pues acaba interactuando con la persona. Pues las personas pues intentarán hacerlo lo mejor posible, pero sabemos que eso es imposible porque nadie es perfecto y más en un entorno donde hay muchas carencias. Entonces, don Ramón no es un papá biológico del chavo, pero a veces ejerce este rol protector y educador, ¿no? O sea, como que le enseña cosas, ¿no? Como que le va aprendiendo cosas, ¿no? Ahí le enseña algunos oficios, ¿no? Que luego que el chavo le tenía que pagar, ¿no? Un peso a don Ramón, ¿no? Para que aprendiera un oficio, ¿no? Y esto resalta la importancia de cómo las figuras paternas sustitutivas pues van a ejercer un rol en alguien sin papás. Y bueno, aquí también el chavo, por supuesto, tiene carencias emocionales, o sea, él sí busca el cariño y esta es otra cosa, o sea, que de alguna manera en los personajes cuando viven en un entorno hostil, buscan, o sea, al final buscan el amor, o sea, es muy humano buscar el amor, buscar el cariño, buscar la validación, o sea, buscar que otros te digan, eres importante para mí. Eso es fundamental, o sea, de hecho muchas veces no se hace, muchas veces no se hace. Entonces, eso es importante. También hay ingenuidad del Chavo del Ocho, o sea, comete muchas tonterías pues, porque pues, es un niño y pues, no sabe las consecuencias. ¿Cree usted que existan personajes resilientes en la vecindad y cuáles cree que sean y por qué? Bueno, aquí primero hay que entender qué es la resiliencia y la resiliencia es la capacidad que tiene, en este caso, un organismo, pero no es un organismo, en general es pues, un objeto, un material de formarse y volver a su forma original, o sea, como de resistir ese cambio y recuperar su forma inicial o lo más cercano a esa forma inicial. Entonces, algo resiliente es algo que recupera su forma inicial. Entonces, en las cuestiones de la vida diaria, alguien resiliente es alguien que puede generar ciertos cambios ante pues, las dificultades de la vida para regresar a como estaba. O sea, alguien resiliente es, como entre comillas, alguien, pues alguien resistente, ¿no? O sea, alguien que resiste los cambios y se mantiene firme o se recupera relativamente pronto. Entonces, sí, aquí en la vecindad lo vemos, ¿no? Hay muchas adversidades. Al final recordemos, la vecindad del Chavo es un microcosmos, o sea, es una vecindad, así como puede haber cientos, miles de vecindades en México y miles de vecindades más en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, en Argentina, en Perú, en Brasil, por eso en Brasil, pues también la serie les encantó tanto, ¿no? O sea, al final tuvo más auge en Latinoamérica porque es muy de la cultura latinoamericana, ¿no? Todo lo que pasa en la serie. O sea, al final es un reflejo de una realidad cotidiana
disfrazado con humor. O sea, por eso es tolerable. O sea, porque créanme que si el Chavo del Ocho no hubiera tenido humor, pues hubiera sido hasta depresivo, ¿no? Imagínense estar viendo gente muy pobre, viviendo en violencia. Pues al final, pues las otras telenovelas de Televisa, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Cómo se hace drama y no se van tanto al humor. Pero bueno, o sea, al final, pues todas las obras de arte, incluido pues esta arte cinematográfica, buscan a través de medios artísticos reflejar una realidad y mensajes. Las personas resilientes muchas veces se fortalecen de estos eventos adversos que les pasaron, o sea, como que se volvieron más fuertes, como que aprendieron muchas cosas, que eso es lo adecuado de tener una buena salud mental, ¿no? De recuperarte de aquello que te afectó en un inicio. Aquí también es importante recordar que la resiliencia no trata de evitar el sufrimiento, sino de cómo se afronta y se sigue adelante. Entonces por ejemplo, vamos con el Chavo del Ocho, regresamos a él de la resiliencia, ¿no? El Chavo del Ocho es un símbolo de resiliencia infantil. El Chavo del Ocho es un símbolo de resiliencia infantil. ¿Por qué? Porque aunque tiene una situación en la que es precaria y triste, el Chavo paradójicamente es uno de los personajes más resilientes, o sea, es como de los que más se adapta, porque pues nunca ha tenido nada. Entonces, cuando llega a tener algo, pues para él ese algo, pues puede significar mucho. Entonces, lo valora más y por lo tanto tiene más momentos de felicidad que otros personajes, ¿no? Por ejemplo. Entonces el chavo, ¿no? Se adapta a la adversidad extrema, ¿no? Que vive en la pobreza, no tiene familia quien lo cuide, no tiene un hogar estable, ¿no? Su refugio es el barril, aunque recordemos que es su escondite nada más, o sea, que él no vive en el barril como todos creen, ¿no? Y a menudo pasa hambre, quedamos esto, que menciona que solo ha desayunado 2 veces en su vida y a pesar de esto sigue adelante. También tiene capacidad de disfrutar y optimismo, ¿no? A pesar de estas carencias, encuentra alegría en cosas simples, ¿no? Por ejemplo, jugar con sus amigos cuando está jugando ahí imaginariamente, él se la pasa muy bien. La torta de jamón, ¿no? Que es este símbolo como de un alimento entre comillas sencillo, pero para alguien que tiene hambre es un manjar, o sea, así de importante es para él la torta de jamón, ¿no? De hecho es como su alimento favorito. También, por ejemplo, sonríe el Chavo del Ocho, juega, busca una conexión de afecto, ¿no? Que tiene esta negligencia, este descuidado, o sea, casi nadie se preocupa por él. Él persiste en buscar e interactuar con los vecinos, ¿no? A pesar de hacerlo de manera ingenua y torpe, pero él intenta socializar, ¿no? O sea, a pesar de que Kiko es como su némesis, ¿no? Su némesis, tanto en la serie como su némesis en la vida real, ¿no? O sea, ¿quién lo diría, ¿no? ¿Quién diría que los personajes al final acaban siendo muy parecidos a las personas que los interpretan, ¿no? Entonces, como con Kiko es un némesis, pero a pesar de eso, pues sigue buscando jugar con él, ¿no? Porque es esta parte de coexistir, o sea, al final, pues, o sea, ¿cuántos niños hay en la vecindad? Pues muy poquitos, ¿no? Entonces, imagínense, a pesar de que se lleven mal a veces, pero también si no juegan con ellos, pues con quién van a jugar, ¿no? Que esa es otra, ¿no? De cómo no busca el aislamiento. Persevera, ¿no? El Chavo el Ocho pues a menudo lo golpea, ¿no? Como Don Ramón le pega, Kiko le pega, pues la Chilindrina le pega, lo humillan, ¿no? O sea, siempre pues, le están diciendo que es tonto, lo culpa, ¿no? Con esto de que el ratero, ¿no? Cuando encuentran los objetos en su barril, que ahí los escondía el verdadero ratero, y siempre vuelve a levantarse e interactuar con los demás, o sea, no se rinde ante la adversidad. Y bueno, la ingenuidad como mecanismo de defensa. También a veces fingir ser tonto, pues es una manera de parecer indefenso ante los demás y de esa manera el Chavo el Ocho pues se adapta, ¿no? Se adapta, o sea, como que no tiene esa malicia, ¿no? Muy genuinamente, quizá. O bueno, también cuando se equivoca y hace algo mal, también como que finge pues que no sabía, ¿no? Se le chispoteó, ¿no? O fue sin querer queriendo, ¿no? Fue sin querer queriendo. O sea, como que a mí me costaba trabajo entender el sin querer queriendo, ¿no? Porque es como un mensaje doble, ¿no? O sea, como que no querías, pero a la vez sí querías. O sea, como que hacías algo sabiendo que podía pasar ese algo y aún así lo hiciste. Entonces, por eso fue sin querer queriendo, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien pues dale la interpretación que quiera. Vámonos ahora con Don Ramón. También Don Ramón es un personaje muy importante en la serie. De hecho, lo hemos mencionado que en realidad Don Ramón es el eje. Ahorita vamos con la Chilindrina. Don Ramón en realidad es el eje de la serie, Don Ramón. ¿Por qué? Porque Don Ramón es el que cuida a la Chilindrina, no es el papá.
Don Ramón es el que también cuida al chavo y pues también le pega al chavo. Don Ramón es el que también se pelea con Kiko constantemente. Doña Florinda es la que le pega a don Ramón. El señor Barriga es el que va y le cobra la renta a don Ramón. Y doña Clotilde es quien está enamorada de don Ramón. O sea, entonces vemos cómo don Ramón es el eje de la serie. Entonces, cuando él ya no está, pues todos los demás personajes, pues, ¿qué hacen con su vida, no? Pues ya no saben qué hacer. Por eso pues, la serie decayó cuando se fue Kiko, pero principalmente cuando después se fue don Ramón. Por eso decae la serie. Entonces, eso también es importante, eso también es importante tenerlo en cuenta. En Don Ramón vamos a ver algo importante. En Don Ramón vamos a ver que también tiene sus propios mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa también vamos a ver, ¿no? Que Don Ramón, a pesar de que fracasa muchas veces, tiene muchos trabajos, ¿no? Tiene así muchísimos trabajos a lo largo de la serie, ¿no? O sea, fue ropavejero, lechero, zapatero, yesero, también, bueno, y reparaba cosas, fotógrafo, ¿no? También fue fotógrafo. Entonces, don Ramón, a pesar de todo esto, eh, sigue buscando subsistir, ¿no? O sea, sí tiene así trabajitos, saca algo de dinero para mantenerse vivo, ¿no? O sea, ahí no se diga pagar la renta, pues ya no le da para tanto, ¿no? Pero hasta ahí, pues logra mantenerse a él y a la Chilindrina, ¿no? Así, en condiciones muy precarias, pero bueno, algo es algo, ¿no? Entonces no se rinde por completo, ¿no? A pesar de que se está quejando constantemente. Mantiene el sentido del humor, ¿no? Don Ramón también. O sea, quienes más golpean, a Don Ramón es al que más le pegan de toda la serie. O sea, si nos damos cuenta, o sea, al final, Doña Florinda, pues le pega a Don Ramón, ¿no? Kiko y el Chavo muchas veces accidentalmente también le pegan a Don Ramón. También tenemos que el señor Barriga también le llega a pegar a Don Ramón y hay uno que lo aplasta, ¿no? Y lo deja como calcomanía en el piso, ¿no? Que lo aplasta. Doña Clotilde también una vez, también le da una golpiza. Y el profesor Girafales también le ha dado otra golpiza. O sea, al final, todos han golpeado a don Ramón. Entonces, a pesar de esto, a menudo usa el sarcasmo, ¿no? Usa el sarcasmo y el humor como mecanismo de defensa. Y esto le permite tener cierta dignidad y perspectiva, ¿no? O sea, como que sí, o sea, sí le dan una golpiza, pero al menos como que se da su lugar, ¿no? De cierta forma. Entre comillas, ¿no? Porque en otro capítulo pues pasa otra cosa y también lo terminan golpeando. Cuida a su hija, ¿no? A pesar de esto, pues es un padre quizá ahí responsable, ¿no? Bueno, ahí ustedes considérenlo, pero sí, o sea, sí demuestra pues amor por su hija, ¿no? Porque, pues recuerden, la mamá de la Chilindrina, pues parece que murió, ¿no? Entonces, pues él es papá soltero, ¿no? Es viudo. Capacidad de recuperarse, ¿no? Después de cada cachetada que le dan o golpe, se recompone y sigue pues, su vida en la vecindad. O sea, no se deja batir permanentemente. Doña Clotilde también, vamos a hablar ahorita de Doña Clotilde, ella también tiene resiliencia ante el estigma y la soledad. O sea, los demás la catalogan como la rara, ¿no? Pues por eso tiene el sobrenombre de la bruja del 71, ¿no? Porque pues vive en el 71. ¿Y por qué le dicen bruja? Pues por todos estos prejuicios sociales, ¿no? De una mujer que es así solitaria, que tiene cierta edad, que tiene ciertas costumbres así como excéntricas dentro de esa comunidad, que tiene estas creencias místico-religiosas, pensamiento mágico, que a su gato lo llama Satanás, que ella misma cree, ¿no? Como en los espíritus, recordemos los espíritus chocarreros que hasta hacen una sesión espiritista para invocar a los espíritus chocarreros y que aparezcan cosas que han estado desapareciendo en la vecindad, ¿no? Entonces ella, pues todo el tiempo, ¿no? Le dicen bruja, imagínense, qué feo, ¿no? Qué feo que ahí hasta los niños, ¿no? Le dicen, o sea, todos le dicen bruja, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, pues sí es ofensivo, ¿no? Pero vemos que eso pasa en la serie. Entonces, a pesar de ser rechazada por los niños, y la indiferencia de don Ramón, ¿no? Porque ella constantemente se le insinúa a don Ramón, pero, pero don Ramón, pues de muchas maneras la rechaza, ¿no? Así sutilmente o a veces no tan sutilmente, la acaba rechazando. Entonces, a pesar de eso, busca mantener su compostura, no se doblega ante la imagen de los demás. Ella pues sigue haciendo lo suyo y mantiene su dignidad, ¿no? A veces se enoja, pero en general mantiene su esencia y sus rutinas. Se fijan, doña Clotilde era muy amable. O sea, ella no respondía a las agresiones como los demás. Muchas veces pues se aguantaba, ¿no? Se aguantaba.
y ofrecía ayuda a su manera, ¿no? Doña Clotilde era amable con el chavo, con los otros niños, ayudaba a don Ramón en ocasiones, y esto demostraba la capacidad de un altruismo, ¿no? A pesar de estar solo. Claro, sí, aquí vamos a ahora irnos con Doña Florinda. Sí, Doña Florinda tiene, bueno, es un personaje que se caracteriza por ser hiperprotectora, o sea, sobreprotectora. Y esto es un reflejo muy social, ¿no? De así como hay mamás que pues, son descuidadas, claro, hay mamás responsables, pero también está el otro extremo, ¿no? Que son mamás así como que quieren todo, tenerlo todo bajo control del hijo, o sea, como que resolver los problemas del hijo. Y es, bueno, del hijo o de la hija, ¿no? En este caso, pues del hijo que es Kiko. Y eso sí daña. ¿Por qué? Porque se le enseña al hijo que, pues que él no es suficiente, ¿no? Que papá o mamá van a estar ahí para resolver sus problemas. Entonces, cuando algo se sale de su control, ¿qué hacen? Ah, pues le dicen a mamá y papá para que ellos resuelvan el problema por ellos. Y bueno, esto no está mal, o sea, no está mal que los papás le enseñen a resolver los problemas a sus hijos, pero otra cosa muy diferente es que se los resuelvan o se los intenten resolver. ¿Por qué? Porque esto genera hijos que pues, no se hacen responsables, ¿no? O sea, hijos o hijas que no les dieron la oportunidad de resolver sus propios problemas. Y como no les dieron la oportunidad de resolver sus propios problemas, nunca los aprendieron a resolver. Entonces, este es el ejemplo de las complicaciones o los problemas de una mamá o un papá sobreprotector. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Bueno, Kiko aquí, al ser sobreprotectora con Kiko, pues hace que Kiko tenga una baja autoestima e inseguridad, ¿no? O sea, el mensaje que recibe Kiko es, tú no eres capaz, deja que mamá lo resuelva, ¿no? Entonces Kiko pues tiene estos mensajes así implícitos, ¿no? De no soy capaz, no puedo, o que necesita a la mamá para resolver eso. Entonces por eso cuando Kiko se mete en problemas ahí con el chavo o con don Ramón, acaba llamando a su mamá, ¿no? O sea, porque se metió en problemas que él mismo no supo resolver a tal punto que se complicaron más. Entonces llega mamá al rescate. Que esto no está mal y esto también es muy de la cultura latinoamericana, ¿no? Incluido México, ¿no? De que hay mamás que quieren hacer todo por el hijo y a veces se confunde este amor con voy a resolverte la vida o tus problemas, ¿no? Entonces ahí, pues cuando vemos que doña Florinda regaña a Kiko, ¿no? Y le diga, oye Kiko, eso que hiciste no se hace porque lastima a otros y también te lastima a ti mismo. No le enseña eso, ¿no? O sea, al final Kiko, de los problemas que se mete Kiko, no aprende ninguna lección. Y ese es el problema de que cuando las personas no son responsables. Entonces esto es importante, ¿no? Entonces a Kiko no se le permite enfrentar desafíos y resolver los problemas por sí mismos, ¿no? Por eso le mencionan a Kiko, ¿no? Que él no tiene cerebro. De hecho, es como, o sea, como que Kiko en esta dinámica de violencia, como que así los más tontos casi siempre se hace alusión a que es Kiko, ¿no? Inclusive más que el propio chavo por esto, ¿no? Porque no desarrolló habilidades. Luego también esta incapacidad, ¿no? O sea, Kiko sin su mamá no puede, no es lo suficientemente bueno o competente, pues hasta cuando les hacen el extraordinario en la escuela, ¿no? Que hasta su mamá lo ayudó como para que pasara, ¿no? La dependencia, ¿no? O sea, Kiko sí tiene cierta dependencia a su mamá y no es capaz de resolver los problemas por sí mismo. Luego vámonos con Doña Florinda también, que es un personaje muy interesante. De hecho, curiosamente, Doña Florinda es el personaje más odiado de la serie y en la vida real resultó que también, ¿no? O sea, también, pues otra vez, ¿no? La ficción y la realidad van muy de la mano, van más cerca de lo que a veces pudiéramos siquiera imaginar. Entonces, vamos a ver que Doña Florinda es una persona irritable, ¿no? O sea, Doña Florinda siempre está de malas, o sea, siempre está enojada así, o sea, su personalidad así de base, está enojada, está de malas, contesta de mala gana y nunca está de bueno. De hecho, muchas veces, ¿no? Le dicen, esta es otra frase del Chavo del Ocho, ¿no? Que muchas veces dicen buenos días, ¿no? Y doña Florinda dice, ¿y qué tienen de buenos? ¿No? O sea, como esto, ¿no? O sea, cuando alguien te dice buenos días o buenas noches, pues aunque no sea un buen día o buena noche, pero dices buen día, ¿no? O sea, como que tiene un buen día. O sea, es algo muy, como un saludo social, amable. Y ella es como, ah, pues, ¿qué tienen de buenos, no? O sea, como que
pues mi vida es tan infeliz que pues no, ni siquiera buenos. Entonces, aquí qué pasa con doña Florinda, no sabe regular su estado emocional, ¿no? Entonces, reacciona de manera impulsiva y agresiva y pues con quien se desquita más es con don Ramón, ¿no? Le da golpizas, o sea, sí le da golpizas. Y don Ramón, pues no le responde, ¿no? Al menos no le responde de manera física, pero, pero verbal, pues varias veces, ¿no? O sea, sí, varias veces sí, sí también la humilla. Entonces, ahí es esta dinámica conflictiva. Luego también en Doña Florinda tenemos esta otra cuestión, ¿no? De una persona que se quiere creer en un estatus social superior al que en realidad tiene, ¿no? O sea, porque a pesar de que Doña Florinda sí pague la renta, pero en realidad ella en sí no trabaja, ¿no? Ella se dedica al hogar y a cuidar a su hijo. Y esto es porque pues, recibe la pensión del papá de Kiko, ¿no? Que fue marinero y que murió en alta mar, ¿no? Que murió en alta mar y como murió en alta mar, pues ya tiene una pensión de viuda. Entonces, doña Florinda intenta pertenecer a esta alta sociedad y esto resuena mucho en la cultura latinoamericana, incluido México, ¿no? Como pues la mayoría de la población de Latinoamérica y de México vive en pobreza, o sea, eso es innegable. Ya, y ahí ya hay niveles de la pobreza, ¿no? Por supuesto, hay pobreza extrema. También ellos no son pobreza extrema, pero sí son como ese gran grupo poblacional de México, ¿no? Entonces, también hay este estereotipo que es un reflejo de la realidad también, que muchas personas que viven en pobreza, hay personas que a pesar de vivir en pobreza se creen, pues se creen ricos, ¿no? O sea, se creen como que ellos son de alta sociedad y discriminan o ven para abajo a otros de su mismo grupo social, lo cual es muy cruel, ¿no? Como constantemente doña Florinda, ¿no? Dice lo de Chusma, ¿no? Lo de Chusma, es muy agresivo, ¿no? Imagínate, o sea, viven en la misma vecindad, o sea, son vecinos, y le dice Chusma a su vecino, o sea, pues ella quién se cree, ¿no? O sea, quién vive, o sea, pues quién vive al lado de la Chusma según ella, ¿no? Pero bueno, sí, también el Chavo el Ocho también le hace comentarios así muy despectivos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que doña Florinda sí tiene algunos componentes, pues, de creerse superior y también de cierta teatralidad, ¿no? O sea, sí se siente, pues, más importante. Ella se cree muy guapa, ¿eh? Ella se cree así guapísima, también hay que tener en cuenta eso. Y todos los demás, pues, cómo la molesta, ¿no? También tiene un sobrenombre, o sea, todos tienen un sobrenombre. ¿No? Y doña Florinda era la vieja chancluda, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque era, pues siempre estaba muy informal, aparentando ser de alta sociedad, y se lo decían porque pues era una enojona, ¿no? Una enojona agresiva. Pero bueno, ¿Cómo altera, pues, pues sí, esta realidad alterada de creerse de una clase superior a la que realmente son? ¿Cómo afecta en su desarrollo físico, social y emocional? sí, ahí es importante, ahí sí es muy importante esta parte que mencionas. ¿Por qué? Porque cuando las personas, o sea, de por sí es importante estar lo más apegado a nuestra realidad posible, ¿no? O sea, ser conscientes de cómo, o sea, de dónde estamos parados. De por sí es difícil la vida como para creer que estamos como en otro lugar que no estamos, y eso hace que tengamos conductas más desadaptativas, ¿no? Por ejemplo, Kiko, o sea, Kiko, o sea, en el momento en el que no estaba, o sea, en el que no estaba su mamá, pues era incapaz de protegerse por él mismo, ¿no? O sea, eso era importante, o sea, era alguien que no podía cuidar de sí mismo porque siempre lo habían acostumbrado a que lo cuidaran. Entonces, ahí es un problema importante. Luego, Kiko también no tiene control emocional porque él también pega. Recordemos que él también pega, o sea, todos eran, acaban siendo muy agresivos, acaban siendo muy agresivos. Entonces, aquí en el tema de Kiko, por ejemplo, también tenemos que Kiko no gestionaba bien sus emociones, no identificaba muchas cosas, no se expresaba, hacía berrinches también constantemente, ¿no? Como el de cállate, cállate, que me desesperas. O el, ay, di que sí, sí. O sea, todo eso, ¿no? O sea, todo eso, o sea, como que se tenía que hacer lo que él decía. O sea, Kiko es también este estereotipo del niño sin límites, ¿no? O sea, del niño mimado, ¿no?
que, o sea, alguien, bueno, es como muy social ese término, ¿no? Mimado. En realidad, en salud mental, lo que se menciona es que son niños sin límites, que nunca se les ha enseñado a respetar los límites. O sea, en realidad, ellos no tienen un sentido de responsabilidad por las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, Kiko hace berrinches, llora excesivamente, también se enoja, ¿no? Se frustra y hace destrozos, tiene baja tolerancia a la frustración, ¿no? O sea, Kiko se frustra fácilmente, ¿no? O sea, cuando pierden algo, ya se enoja, o sea, no sabía perder, ¿no? Por ejemplo, cuando el Chavo del 8 le ganaba en algo, Kiko no lo aceptaba, ¿no? O sea, como que pues no le costaba aceptar que pues alguien había hecho algo mejor que él en ese momento y no tiene nada de malo. También como sociedad o como niños, niñas y como adultos también, es importante aprender a perder. O sea, en la vida no siempre se gana, eso es importante, ¿no? O sea, es como en los deportes, ¿no? Que hay que saber que uno puede hacer lo mejor que pueda y aún así las cosas pueden no salir como uno quisiera y bueno, y así fue. O sea, en realidad no siempre tenemos que ganar. De hecho, por eso ganar, ¿no? O sea, en un deporte o ganar en la vida, ¿no? O sea, conseguir una meta, un objetivo, es algo muy satisfactorio, ¿no? Porque no es algo que pase todos los días. O sea, es algo que pasa algunas veces y cuando pasa, pues hay que disfrutarlo mucho, ¿no? Porque muchas veces es reflejo de las circunstancias y del esfuerzo, ¿no? O sea, cómo se coincide, ¿no? El esfuerzo con las circunstancias de ese momento para que se diera el resultado. Entonces, esto es algo que Kiko y otros niños, ¿no? Que creen que todo tiene que ser como quieran, pues no saben. Entonces, cuando son adultos, ¿qué pasa? Pues no se adaptan, ¿no? Al mundo, o sea, tienen problemas constantemente, quieren imponer ellos y cuando pierden, pues hacen berrinches y pues los acaban corriendo, ¿no? Corriendo de la escuela, corriendo del trabajo o ellos mismos renunciando, ¿no? Por algo que no salió como ellos querían que saliera. Kiko también tiene inmadurez emocional, ¿no? Inmadurez, esto que mencionamos, ¿no? Que no se puede hacer cargo de sí mismo y socialmente es inhábil, ¿no? Es inhábil, vemos que también es torpe socialmente al relacionarse con otros niños, comprender las necesidades de estos niños, ser empático con otros niños, resolver los conflictos de forma independiente, ¿no? O sea, Kiko siempre quiere resolver todo así con berrinches y ya cuando no puede, ya sea le pegan o él pega y invariablemente pues ya llaman a su mamá, ¿no? Aunque a veces no, ¿eh? A veces no. Imagínense esto, ¿se acuerdan cuando Kiko, o sea, don Ramón pellizcaba a Kiko y aparte sí lo pellizcaba, bueno, obviamente es ficción, ¿no? Pero el movimiento que hacía es que sí, o sea, sí debía dejar un moretón, ¿no? Una equimosis, o sea, sí se la tenía que dejar al menos, ¿no? Porque pues sí le hacía como o sea, rotaba a 360 grados, ¿no? Entonces, pues sí era un pellizcón muy fuerte. Y también cuando don Ramón también le apaga un cigarro en la mano a Kiko, ¿no? Y nosotros viendo, ¿no? Así como que pues era algo cómico, ¿no? Pero pues imagínense pues qué es, ¿no? O sea, un adulto apagándole un cigarro en la mano a un niño. Pues, o sea, ¿a qué niveles de violencia? Claro, dentro de esta ficción, con humor, o sea, era el nivel de la serie. Lo cual a su vez recordemos que es un reflejo de una realidad, o sea, toda esta violencia existe, o sea, en el mundo real esta violencia existe y mucho más, o sea, en realidad, pues esto estaba aprobado para la televisión de los setentas aquí en México, pero imagínense, o sea, cosas que quizá no podrían pasar. ¿Usted qué opina, doctor? ¿Quién tiene mayor fuerza o mayor, pues sí, mayor estrategia emocional y mental entre el Chavo y Kiko? ¿Cuál de ellos dos es más fuerte emocionalmente, según su criterio? Bueno, es muy buena pregunta, es muy buena pregunta, aunque bueno, como es ficción, recordemos que pues sería una cuestión más de pues cómo saberlo, ¿no? Pero lo que vemos es que, o sea, como que se pueden comparar en ciertas cosas. A final de cuentas, se pueden comparar en ciertas cosas, porque pues los dos pues van a la misma escuela, en calificaciones les va muy parecido, o sea, como que los dos están en muchas desventajas, a pesar de que Kiko tiene a su mamá, ¿no? Y el chavo no. Entonces, en ese sentido, o sea, estando casi empatados, uno teniendo una mamá sobreprotectora y el otro no teniendo papás porque es huérfano, pues el chavo del 8
pues sí mostraría más resiliencia, ¿no? Porque teniendo menos, están en un nivel parecido. Entonces, eso es importante. Y otra cosa también que hay que tener en cuenta de por qué le tiene envidia, en realidad, o sea, es una envidia simbólica. O sea, es una envidia simbólica. O sea, en realidad es más que una envidia por el objeto, es más una envidia por qué tú estás feliz y yo no, ¿no? O sea, por qué tú estás teniendo una experiencia placentera y yo no. Por eso Kiko muchas veces, o sea, cuando el chavo, ¿no? Tenía una paleta o tenía el valero que estaban así, o sea, era un valero de una lata, ¿no? O sea, el chavo había improvisado un valero, ¿no? Que era pues un palo de madera con una cuerda y tenía una lata, pues una lata vacía de metal. Entonces jugaba con el valero y se le estaba pasando bien. Y cómo llegaba Kiko y traía un valero mucho más grande, pero no para jugar con el valero. O sea, como para arruinar el momento de felicidad del Chavo del Ocho, ¿no? O sea, como para arruinar la fiesta, ¿no? O sea, como para decir, ah, mira, te le estás pasando bien con ese valero, mira mi valero, o sea, es mejor que el tuyo. Y ya ahí ya el chavo, pues ya, pues sí se sentía humillado, ¿no? Porque pues le estaban presumiendo un juguete más bonito que el suyo, pero que pues ese juguete no cumplía la función, ¿no? O sea, porque cuando vimos a Kiko realmente jugar con su valero, o sea, pues lo tenía ahí nada más, ni siquiera lo usaba. Pero como veía al chavo feliz con algo más sencillo, es como, ah, mira, pues yo tengo algo mejor. Y eso es un reflejo muchas veces de esta sociedad, o sea, en realidad, y lo podemos ver todo este tema de las marcas y la apariencia, ¿no? O sea, en realidad, aquí habría que diferenciar. O sea, una cosa es un producto por la marca, porque realmente cumple una función y te resuelve un problema de la vida diaria, o es una herramienta para algo de la vida diaria, o más bien es este objeto como para presumirle a los demás, ¿no? Como para decirles a los demás, mira, tengo algo mejor que tú, entonces, pues no disfrutes tanto lo tuyo, ¿no? Porque lo mío es más caro. Aunque ellos ni lo disfruten ni nada, ¿no? Por ejemplo, esto que me mencionabas, ¿no? Mucha gente que gasta y que pues desgraciadamente pues no tiene pues ciertos recursos para movilizarse en la ciudad o en las distancias a través de cierta forma y pues lo hace de forma pues menos favorecida, ¿no? Pero teniendo cosas como de cierto estatus, ¿no? O sea, es como este mensaje y es lo que nos habla la serie, ¿no? Como la gente es presumida. Y también tenemos a Kiko, ¿no? De la paleta, ¿no? O sea, de que el chavo tenía una paleta chiquita de caramelo y Kiko le llegaba, ¿no? Con una paleta así grandota, nada más como para presumirle, ¿no? O sea, como para, ah, mira, pues te vas a ver bien esa paleta, pues ve esta que tengo yo y que te la estás perdiendo, ¿no? Entonces, ahí era esta cuestión de presumir, ¿no? De hacer sentir mal al otro. Entonces, ¿por qué había esta rivalidad? Porque pues era el niño espejo, ¿no? O sea, al final eran, pues a la vez también, no sé si se llegan a considerar amigos, no lo sé, pero muchas veces también las personas que trabajan juntas y se acaban enemistando, muchas veces sí fueron amigos, ¿no? O a veces tu peor enemigo en otras circunstancias hubiera sido tu mejor amigo, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Acerca de el episodio de las aguas, no sé si se acuerda, doctor, el agua de limón que parece de Jamaica pero sabe a tamarindo. Ese episodio, bueno, tiene que ver mucho con respecto al uso del humor y al uso pues sí, del humor como ayuda. Esto ahí se puede ver reflejado, doctor, pues el recurso que utiliza el chavo, ¿no? Como para, pues sobrellevar toda esta situación que, pues a lo mejor no le salió como él quería el agua, ¿no? A lo mejor no se ve o ni sabe o ya no se acuerda ni qué le puso y ya no sabe cómo es, ¿no? Pero finalmente es pues seguir adelante con lo que se tiene, ¿no? En ese caso, pues ya tiene las aguas mágicas, por así decirlo, vamos a llamarlo así, y pues ya se tiene ese recurso, ¿no? Para salir adelante, cosa que me imagino aquí con la misma situación y él se pondría a hacer un berrinche porque no le salió el agua. No sé qué opina usted, doctor. Claro, sí, es una observación muy buena. Sí, al final es esto, o sea, así se resume en gran parte la historia de la humanidad en cuanto a la creatividad, ¿no? O sea, al final sabemos que
nadie es perfecto y nadie lo será, y todos tenemos defectos y tenemos que aprender a vivir con ellos, y muchas veces las cosas no van a salir como nosotros queremos, pero a pesar de que las cosas salgan de cierta manera, es importante valorar cuando hicimos nuestro mejor trabajo, ¿no? Entonces el Chavo del Ocho hizo lo mejor que pudo para emprender un proyecto. Imagínense, o sea, recordemos cuando éramos niños, ¿no? O sea, cuando éramos niños y emprendimos cualquier cosita para ganar algo, o sea, que es pues, de lo más normal del mundo, pues ¿cómo le hacíamos? Pues todos fracasamos por nuestra inexperiencia en algún momento, pero eso pudo hacer que aprendiéramos de eso y siguiéramos adelante. Entonces sí, o sea, el Chavo del Ocho, a pesar de que sus emprendimientos pues no eran lo más exitosos, pero al menos lo intentaba, ¿no? O sea, que ese es otro, o sea, que el éxito nunca está garantizado, pero si nunca intentamos lo mismo varias veces o diferentes cosas varias veces, pues ese éxito nunca va a llegar porque ni siquiera estuvimos acercándonos en ese camino hacia eso, ¿no? Y al final hay que recordar esta frase del éxito, que el éxito es un camino lleno de muchos fracasos previos, ¿no? O sea, al final, esta es la lección, o sea, que el Chavo del Ocho hace emprendimientos, no salen bien, pero aún así mantiene el humor y sabe cómo vender su producto, ¿no? De hecho, lo acaba vendiendo y pues a algunos les sabía bien, ¿no? Estas aguas mágicas. Y bueno, doctor, yo quiero dar un pequeño giro con respecto a otro personaje, al personaje que estoy caracterizada esta noche, al personaje de la Chilindrina. Recuerdo, doctor, que en la parte anterior de pues de este análisis, preguntaban pues algo respecto a la Chilindrina, ¿no? Inclusive que si tenía TDA, que si tenía hiperactividad. Y bueno, ya igual la respuesta la dio en ese video. Si quieren saber qué respuesta dio el doctor, pues anímense a ver la primera parte. Y bueno, yo quería preguntar en esta ocasión, doctor, como ya muchos nos hemos dado cuenta, pues la Chilindrina tenía actitudes celosas y manipuladoras e inclusive pues hasta cierto punto teatrales, ¿no? Que usted mencionaba en la parte anterior de este análisis. Pues si estos rasgos manipuladores, celosos, se podrían considerar como inseguridad infantil y cómo podría perjudicar a la Chilindrina en sus siguientes etapas de la vida si esto no se trata a tiempo. Bueno, la Chilindrina es un personaje también muy importante. De hecho, también por eso la Chilindrina, o sea, María Antonieta de las Nieves, pues registró su personaje y pudo sobrevivir con su personaje. O sea, bueno, pudo hacer que su personaje sobreviviera en el tiempo sin que quedara olvidado, ¿no? Que ya no se grabaran más episodios con él. De hecho, en la serie animada no sale ella. Y eso le resta mucho. Por eso la serie animada, pues no es lo mismo que la original. Pues la original es mejor porque pues son los personajes que fueron dando camino a todas estas historias. Entonces la Chilindrina es un personaje muy importante y vamos a hablar de él porque es más complejo de lo que podríamos creer la Chilindrina. Y ahorita vamos a ver por qué la Chilindrina es complejo. Sí, la vez pasada adelantamos poquito de la Chilindrina, pero ahorita vamos a profundizar un poco más. Entonces la Chilindrina sí tiene actividades manipuladoras, sí es manipuladora la Chilindrina. Y hay que recordar que las personas que son manipuladoras, pues suelen tener cierta astucia, ¿no? Cierta habilidad mental, claro, para conseguir sus propios fines. Lo ideal es que, pues, esas habilidades, pues, las utilizaron de manera honesta y con ciertos valores. Pero bueno, recordemos, ¿no? Que en un entorno donde hay carencias y también en entornos de riqueza, vemos que los valores no son algo que predomine realmente. De hecho, por eso los problemas humanos casi siempre surgen porque pues, no se comparten los mismos valores. Entonces, aquí con la Chilindrina es manipuladora, sí, y además es celosa. Es celosa también la Chilindrina. O sea, como que también la Chilindrina siempre quiere ganar y siempre quiere que las cosas salgan a su favor. Y si a otros les está yendo mejor que ella, pues ella busca sacar parte. Entonces la Chilindrina tiene inseguridad emocional, sí tiene inseguridad. Muchas, de hecho tiene varias. ¿Por qué? Porque estos caprichos que hace la Chilindrina no son sin sentido. O sea, nosotros podremos decir, pues lo hace porque así es. Al final la Chilindrina también es un reflejo
de una niña en un entorno de carencias, ¿no? O sea, que su papá pues vive al día, que no tienen grandes recursos y que tiene que sobrevivir pues con lo poco que tienen. Entonces la Chilindrina hace esto porque ha aprendido ciertas estrategias inconscientes, ¿no? Porque es pues un aprendizaje ya pues que viene, ¿no? Del entorno. Entonces estos niños desarrollan estas estrategias para manejar cierta ansiedad que tienen, miedo al abandono también o falta de atención. O sea, hay que recordar que don Ramón pues tampoco es que fuera el papá más responsable del mundo, o sea, digo, hacía lo que podía, pero pues, no era suficiente, o sea, apenas podía sobrevivir él mismo. Entonces la Chilindrina, ¿por qué usa la manipulación? Por ejemplo, vemos cómo la Chilindrina usa la manipulación porque a veces llora de verdad, pero la mayoría de las veces llora fingiéndolo, ¿no? Inventa historias también como que les inventa chismes o historias y a veces hace pelear al chavo y a Kiko, ¿no? O sea, como que manipulaba, exageraba situaciones. ¿Y por qué hacía esto? Bueno, porque ella de alguna manera sí buscaba, como todos los otros personajes, a su propia manera, buscaba mantener la atención. O sea, sí buscaba ser querida también, ¿no? ¿Por qué? Porque ella muy frecuentemente pues, se sentía desplazada, menos importante, entonces al manipular se convertía en una herramienta para captar la mirada de los adultos, ¿no? Sobre todo don Ramón y de sus amigos. Entonces ella al ser teatral, pues alguien teatral, pues es alguien pues que monta una actuación y las demás personas pues, lo ven y muchas de esas personas se lo creen, o sea, se creen esa actuación. Entonces era la manera de la Chilindrina de decir, miren, me existo y necesito de su atención. O sea, también soy importante. Miren, también estoy aquí. Eso. Por otra parte, también la Chilindrina buscaba obtener ventajas. O sea, la Chilindrina buscaba obtener ventajas de esta manipulación. Buscaba corregir lo que quería, bueno, conseguir lo que quería, por ejemplo, dulces, ¿no? O juguetes, o ser la primera en el juego. O sea, como que siempre ser la favorecida de algo y evitar consecuencias negativas, ¿no? O sea, casi siempre le echaba la culpa a Kiko o al Chavo del Ocho o a Ñoño, ¿no? O sea, siempre, o sea, ella era la menos culpable de todo. Y esto le daba cierta sensación de que controlaba su mundo, controlaba el mundo que ella percibía y que era en realidad muy caótico e injusto, ¿no? O sea, sabemos que la vida es injusta, el mundo es injusto y la Chilindrina tenía estos problemas. Y también como una manera de manejar la frustración, ¿no? O sea, la Chilindrina eh, podía manejar la frustración, aunque no lo conseguía de manera directa, ¿no? Recurría a esta manipulación para lograr sus objetivos. Entonces, de una manera indirecta, lograba lo que quería y de esa manera disminuía su frustración o esta dificultad para tener el control de sus situaciones. Por ejemplo, tenemos los celos, ¿no? Como también la Chilindrina era celosa también y tenía miedo al abandono también. Entonces, la Chilindrina también le tenía celos al Chavo del Ocho o a cualquiera que tuviera la atención de don Ramón. O sea, de hecho, por eso cuando don Ramón pues estaba en una actividad con el Chavo del Ocho, ¿no? Que pues, le estaba enseñando boxeo, que le estaba enseñando a ser zapatero, que le estaba enseñando ahí otro pequeño oficio, pues la Chilindrina se involucraba, ¿no? Y era como que buscaba ella ser el foco de la atención. Y era porque Chilindrina pues sí tenía este miedo al abandono normal, o sea, las personas que sufren de negligencia quiere decir que pues no reciben los cuidados adecuados cuando son niños, ¿no? O sea, por ejemplo, pues descuidan, ¿no? Que cómo les va en la escuela, descuidan su higiene, su alimentación, sus necesidades básicas, sus necesidades emocionales, psicológicas, y muchas veces los niños pues crecen con esta inseguridad, ¿no? O sea, de que cuando no esté quien los cuida, pues quién va a cubrir esas necesidades. Entonces, por eso tienen miedo al abandono. Entonces, por eso el estar llamando la atención constantemente era una manera, era un mecanismo de defensa que había desarrollado pues la propia Chilindrina. Inseguridad en el afecto también, porque la Chilindrina no se siente que va a ser amada incondicionalmente, por lo que recurre a estos métodos para que pues ella se vea, ¿no? Como frágil, como vulnerable, aunque muchas veces vemos que lo actúa, o sea, que lo finge.
Y también competencia, ¿no? También la chilindrina compite, ¿no? En el mundo infantil, o sea, en los niños son como una sociedad de adultos en pequeño y los niños muchas veces son el reflejo de sus propios papás. Muchas veces. ¿Por qué? Porque los niños pues resuelven muchas veces los problemas como sus papás les han enseñado que se tienen que resolver los problemas. Y si no se los han enseñado, pues entonces resuelven los problemas justo como no han tenido ese cuidado de enseñárselos. Entonces, al final, eso es negligencia. Entonces, aquí es este tema, ¿no? Que cómo compiten los niños. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, primero que nada, si existía el bullying, que bueno, eso es prácticamente una pregunta que ya sabemos la respuesta. Si existía el bullying dentro de la vecindad y más allá del bullying pues entre iguales, entre niños, también el bullying hacia figuras como el señor Barriga, como don Ramón, como la doña Clotilde, como lo mencionaban antes. ¿Y qué consecuencias tienen esto a largo plazo, ¿no? Sobre todo en el comportamiento y en el desarrollo socioemocional de los personajes. Ya, o sea, el término bullying, qué bueno que cada vez se va haciendo más consciente hablar de él, pero el bullying es un tipo de comportamiento violento que ocurre en la escuela y en el entorno escolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasaba en la vecindad, en realidad no se le puede catalogar bullying, más bien era una forma de violencia social. Ajá. O por ejemplo, ya cuando son los adultos, pues también violencia social. O por ejemplo, cuando existe bullying en el trabajo o la institución y ya es entre adultos, ya cambia de nombre, ya no se llama bullying, ya se llama mobbing. O sea, es diferente como esta dinámica de violencia y poder de los niños y adolescentes a esta dinámica de violencia y poder de los adultos. O sea, sí es diferente. ¿Por qué? Porque pues, por la madurez, ¿no? Y porque son diferentes los métodos y las interacciones de esta violencia. Pero bueno, entonces vamos a ver. Entonces aquí más que violencia, yo diría, pues esta violencia social, ¿no? Que ocurre. Entonces, es cierto, la constante burla y la humillación que sufren los personajes, por ejemplo, Don Ramón, ¿no? Don Ramón pues se burlaba, ¿no? De que era pobre, de que era muy flaco, de que no tenía para comer. Como un día le hacen esta broma, ¿no? O sea, le iban a hacer una fiesta sorpresa y le hacen creer que tiene cáncer, ¿no? Que se va a morir, o sea, que está bajando de peso, que ya todo está echado a perder, ¿no? Porque le habían comprado, le iban a regalar un pollo y pues no viene en las mejores condiciones y ya como que se hace ese teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, de Don Ramón siempre se burlaban. De Ñoño también, ¿no? O sea, Ñoño también por este tema del sobrepeso. Y hay que recordar que ahorita, o sea, estamos en el momento de este video, año 2025, se ha creído, bueno, ahorita está esto, ¿no? De evitar, ¿no? Todos los comentarios que tengan que ver con el peso corporal porque afecta la autoestima de las personas. O sea, vean a qué punto se ha llegado en el que pues, ya se previene ciertos comentarios que afectan el autoestima de las personas. Pero, o sea, no porque en el Chavo pasara, es como, ay, pues qué miedo, ¿no? ¿Cómo pasaba ahí? No, a ver, no nos hagamos. O sea, cuando íbamos todos en primaria, cuando íbamos en secundaria, o sea, esto era el pan de todos los días. O sea, los niños sí recurren a humillarse en relación al peso. O sea, no nos hagamos aquí como que, ¿cómo eso sigue pasando hoy? Sí, en todas las escuelas sigue pasando. Y en muchos trabajos donde hay violencia sigue pasando. O sea, esto no es nada nuevo. Entonces, lo que pasaba en la serie era un reflejo de la realidad, ¿no? De la realidad de muchas partes del mundo, pero especialmente en un contexto como el de Latinoamérica, incluido México, ¿no? O sea, no es la excepción. Y también del Chavo del Ocho, cómo se burlaban, ¿no? Se burlaban igual de que era pobre, de que era muerto de hambre, ¿no? Pero a él se le quitaba comiendo. Entonces, cómo se burlaban de ellos. Entonces, esto se presentaba de forma cómica, ¿no? Claro, como que burlarse de la apariencia del otro. Sí tiene implicaciones, sí tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque esto, o sea, siendo un reflejo de la realidad, estos son ejemplos claros de un acoso, ¿no? O sea, de un acoso, o sea, de hacer comentarios destinados para lastimar a otra persona. O sea, ese es el tema de la violencia social. O sea, no es la violencia social
tiene este impacto en la sociedad, que unos individuos lastiman a otros individuos y muchas veces esa violencia pues luego pues tiene interacción y sabemos que la violencia nunca acaba en nada bueno. O sea, la violencia es un lenguaje que debemos poco a poco ir haciendo más conscientes como sociedad y pues irla quitando, ¿no? O sea, no lastimar a nadie. Pero en la serie sí lo veíamos. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo hacían esta violencia social? Pues se humillaban, ¿no? Se humillaban conforme a la burla, ¿no? Se humillaban burlándose. Entonces aquí era muy repetitivo. ¿Y por qué hay violencia? Nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué el ser humano es violento en primer lugar? Bueno, muchas veces la violencia es una manera de imponer el poder, ¿no? Un desequilibrio de poder. O sea, casi siempre la persona que ejerce violencia es porque busca hacer pequeño o pequeña al otro, ¿no? O sea, como que es menos, ¿no? Entonces, como es menos, pues lo puedo controlar, ¿no? A través de la violencia. Por eso el bullying o el mobbing en los trabajos busca esto, ¿no? Busca alguien o algunos como hacer pequeño a otro, ¿no? A través de esta violencia. ¿Para qué? Para tener mayor poder. Entonces, esto era importante poderlo identificar. Por ejemplo, en el caso de don Ramón, doña Florinda, ¿no? Cómo usaba la percepción de superioridad social y económica, ¿no? Y le decía chusma, ¿no? Y aquí chusma, chusma. O sea, eso estaba muy ofensivo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, a cada vez que a don Ramón le pegaban y le hacía Kiko chusma, pues a mí me molestaba, no sé ustedes, pero yo sí, así decía, pues ¿quiénes se creen estos tipos, no? Entonces, ¿pero para qué lo hacían? Para denigrar y humillar a don Ramón. Y esto generaba un desequilibrio de poder, ¿no? Por eso a veces don Ramón no se sentía digno, ¿no? Cuando de entrar a la casa de doña Florinda, cuando hacían una reunión, un cumpleaños, ¿no? La agresión física o verbal, ¿no? Por ejemplo, estos cachetadones, o por su parte, ¿no? Don Ramón, o la Chilindrina, ¿no? Que le decían vieja chancluda, ¿no? Será violencia física y verbal y regresaban violencia verbal, ¿no? Entonces eso era frecuente. Las burlas por el desempleo y la pobreza, ¿no? Don Ramón varias veces se burla, ¿no? Por su desempleo. Y cómo le hacen este chiste a don Ramón, ¿no? Que a él no le da miedo encontrar trabajo, sino que lo que le da miedo es tener que trabajar, ¿no? Entonces, ese era algo que él mismo decía. O sea, pues también don Ramón, pues sí, también era flojo, o sea, no lo neguemos, o sea, era irresponsable. Por eso no podía mantener, pues, ciertos trabajos. Pero aún así se burlaban de él por eso, ¿no? Y la pobreza. Entonces, las humillaciones lo que hacen es que, pues, generan vergüenza y desprestigio social. O sea, al final pues en la vecindad, pues todos sabían que se burlaban de don Ramón, porque pues lo hacían en el patio de en medio, ¿no? O sea, como que era muy obvio, ¿no? Y, y al chavo también, o a doña Clotilde, ¿no? Que también se burlaban de ella públicamente. O del mismo señor Barriga, también. O sea, imagínense, era como el dueño de la vecindad y aún así pues no lo respetaba, ¿no? Entonces, y también lo molestaban por su peso y el chavo siempre le pegaba sin querer queriendo, ¿verdad? Y don Ramón siempre huía de él. Entonces, ahí había un desprestigio, ¿no? O sea, como que no solo es humillar al otro, sino es como que todos los demás pues lo vean, ¿no? Y en el caso de Ñoño, por ejemplo, Ñoño, aunque a pesar de que Ñoño pues era hijo del señor Barriga, o sea, pues sí tenía más recursos económicos que los inquilinos de la vecindad, Ñoño tenía, ¿no? Cierta desventaja física, ¿no? Pues no era tan ágil y era víctima de burlas grupales, ¿no? Así como siempre se burlaban de su peso en las clases y como él hasta Ñoño como que era amable, ¿no? O sea, como que él no respondía con agresión, como que siempre decía, míralo, míralo, o sea, como que acusando con el adulto, ¿no? Que eso es algo importante, o sea, cuando hay un adulto en un grupo de niños, lo más sano es que el adulto mantenga cierto orden, ¿no? ¿Por qué? Porque si el adulto que está presente supervisando niños no mantiene orden, ¿qué les está enseñando a los niños? Arréglense como ustedes puedan. O sea, la ley del más fuerte. O sea, a ver quién puede más. Entonces, esto pasa en las escuelas, ¿no? Muy frecuentemente los propios maestros o directivos saben que pasa el bullying, pero no hacen nada. Esto es lamentable. Y esto sí, así yo lo digo cuando hablo del tema de bullying. O sea, en realidad los profesores y los directivos saben del bullying de sus propias escuelas y no hacen
nada o hacen muy poco. No, pues porque pues es feo para la escuela. No, imagínense que la escuela diga, ah, pues nosotros somos una escuela de alto nivel académico, pero pues también hay bullying, ¿no? Entonces, inscriban a sus hijos. Entonces ahí los papás dirían, pues sí los inscribo o no, ¿verdad? Pues imagínense, pero en todas las escuelas hay bullying en mayor o menor medida, tanto particulares como públicas, en ambas ocurre. Entonces aquí Ñoño mantenía cierta compostura. Claro, ya cuando Ñoño lo hacían enojar, pues Ñoño ya, pues, cómo les pegaba, ¿no? Como cuando va a pelear con el chavo empieza a dar así golpes y Ñoño con su abdomen pues ya lo echa para atrás, ¿no? Y otra vez el chavo y otra vez. O sea, al final ganó Ñoño y el chavo dice, y a la próxima te va peor. Entonces era chistoso, ¿no? Las burlas características, las burlas, ¿no? Por esto, ¿no? Que pasaban siempre y la agresión ocasional, ¿no? Pues los personajes, pues se pegaban, se daban patadas y era como una manera de demostrar, pues, quién tenía el poder, ¿no? Entonces, era importante. ¿Y aquí qué impacto tendría, no? Nosotros nos preguntaríamos, ¿qué impacto tiene el bullying? Bueno, el bullying o la violencia social a largo plazo. Y bueno, aquí hay varias cosas. Una que les diría es que deteriore la autoestima y la autovaloración. O sea, la persona experimenta inseguridad y generan una creencia de no ser suficiente, ¿no? Entonces, don Ramón podría creerse que era un bueno para nada, ¿no? Porque pues era lo que todos se lo decían. Entonces, si todos te dicen algo despectivo y te lo repiten y no tienes una buena gestión o red de apoyo, pues te lo empiezas a creer, ¿no? Ñoño también podría crecer con inseguridades sobre su peso. Luego, problemas de salud, bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando se exponen a las humillaciones, a la violencia en general, pues hay más propensión a depresión, ansiedad, estrés postraumático o incluso pensamientos, pues de ya no querer vivir, ¿no? Eso también pasa. De hecho, el acoso laboral y el acoso escolar se relacionan mucho con el comportamiento relacionado a ya no querer vivir. Eso pasa. No digo la otra palabra porque pues, Internet es sensible con estos términos y como que no discrimina si se hace con prevención o para alentar. Entonces, bueno, eso tendrá que ir mejorando en Internet, ¿no? Que sí se hablen de temas que sí son importantes, ¿no? Para prevenir. Bueno, aislamiento social o dificultades para relacionarse. También también que se desarrollen mecanismos de afrontamiento disfuncionales, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en un entorno hostil y las cosas no mejoran, pues la manera, el lenguaje de ahí se vuelve pues la misma violencia o la agresión o la sumisión excesiva, ¿no? Así como de, pues si no hago nada, pues no va a ser tan grave, porque si hago algo puede ser peor. O la manipulación, ¿no? La Chilindrina no ejercía esta violencia tan directa, más bien manipulaba, o sea, como que la Chilindrina sí era más astuta que los demás, porque eso es lo que hacen las personas más astutas, como en un entorno hostil. Claro, no quiere decir que esté bien o esté mal, no quiere decir que esté bien o esté mal, pero muchas personas astutas evitan la confrontación directa y más bien se van por una confrontación indirecta, ¿no? Manipular, lo cual también trae problemas, por supuesto. El impacto en el rendimiento, en la motivación, pues les iba mal en la escuela, ¿no? Pues ya a Kiko le decían que era tonto todo el tiempo y que no tenía cerebro y que había llegado tarde a la repartición de cerebro. Y él dijo que no llegó tarde a la repartición de cerebro porque él nunca fue, ¿no? Eso así decía Kiko, ¿no? Y que su cerebro lo tenía nuevecito porque nunca lo había usado. Entonces imagínense un niño que todo el tiempo le están diciendo eso, pues no le va a ir muy bien en la escuela tampoco, porque cuando algo se ponga difícil, en vez de decir, bueno, pues me tengo que poner a estudiar más o voy a buscar un compañero que me explique o el mismo maestro o maestra que me expliquen, es como, bueno, pues no puedo porque pues no se me da, ¿no? Soy tonto, soy tonta. Entonces, eso es un problema. Los ciclos de violencia, pues cuando hay violencia tiende a perpetuarse y bueno, también puede haber síntomas físicos o como pues dolor de cabeza, problemas digestivos, problemas para dormir también. Entonces aquí Esperanza lo que diría es que estas formas de violencia social, ya sea este acoso psicológico, social, físico, verbal, generan un efecto corrosivo en la mente humana, minan el autoestima, o sea, sí afectan y generan pues ciertos problemas a largo plazo, porque las personas que han sido violentadas, cuando conocen a nuevas personas,
pues creen que también los van a violentar porque pues ya les pasó antes, ¿no? Entonces pues les cuesta confiar en la gente también. Entonces cuando entran en un entorno sano, pues están con sospechas, ¿no? Porque es, pues en qué momento se van a burlar de mí o me van a traicionar. Al momento, bueno, usted recordará cuando don Ramón le pega al chavo, el chavo se queda como pasmado, como oído en un tiempo, un momento. Y bueno, sí es considerado también como parte de un trauma no resuelto, pues ya sea por la falta de los padres, por la constante burla. Eso puede ser un indicador en el momento de que se pone pasmado al momento de recibir el golpe de don Ramón, o inclusive el típico episodio, ¿no? De la garrotera. No sé si podrían ser, signos que indican algún trauma no resuelto. Esto, bueno, lo pregunta el público, doctor. Bueno, aquí, claro, al final es algo caricaturesco, o sea, es algo cómico, pero demuestra, ¿no? Cómo un ser humano, en este caso, pues un niño, ¿no? Bueno, pues un personaje niño, al tener un susto muy fuerte, pues su cuerpo reacciona de manera automática y desadaptativa, ¿no? Entonces aquí, pues, bueno, al final es ficción, o sea, pues no podemos saber la realidad basados en algo que pues, no es real siquiera, pero por las características se le puede considerar una forma de epilepsia o también una forma de trastorno neurológico funcional o pseudoepilepsia, ¿no? Pseudocrisis, que no por eso quiere decir que no es una crisis en sí. Entonces, aquí nos habla, ¿no? De cómo había una respuesta ineficiente ante pues estar expuesto a una situación muy estresante. Y bueno, cuando don Ramón le pega, bueno, pues lloraba, ¿no? Era el pi, 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 ¿no? O sea, también como que eh, también cómo lloraban los personajes, pero el chavo era como que, que tenía la forma de llorar más, como, ajá, pues más inusual, ¿no? De los otros personajes. Y era porque, pues esto nos habla, ¿no? De que, pues también hasta para llorar, pues aprendemos a cómo llorar de acuerdo a, pues al contexto en el que, pues nos desenvolvimos llorando, pues cuando éramos niños, ¿no? O bebés. Entonces el Chavo el Ocho al ser huérfano pues tampoco pues aprendió esta manera de llorar como pues los demás, ¿no? Entonces lloraba como de esta manera muy particular. Entonces el Chavo pues es un ejemplo, ¿no? De un niño huérfano en pobreza que tiene una desnutrición crónica porque pues nunca desayuna, solo ha desayunado 2 veces en su vida. ¿Y qué pasa con un niño que no desayuna? Su cerebro no se desarrolla igual, porque hay que recordar que el cerebro de los niños y el cerebro de los adolescentes está en crecimiento y en maduración, entonces le afecta más a un niño no desayunar que a un adulto. Claro, no quiere decir que al adulto no le afecte, sí le afecta también, pero al niño le afecta mucho más. O no dormir, pues también le afecta al adulto, pero al niño pues también le afecta mucho más porque su cerebro está en un desarrollo. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene problemas? Pues su cerebro no se desarrolla como pudiera desarrollarse. Y esto pues es una inmadurez neurológica, o sea, trastornos del neurodesarrollo. Entonces aquí, por eso el chavo tenía estas maneras inadaptativas. Pero no sería un trauma, bueno, lo de trauma no resuelto, y es una manera ya anterior de entender a esta pseudocrisis o trastorno conversivo o trastorno neurológico funcional. Más bien, ya hay como otras vertientes que nos explican por qué pasan esto. Entonces, más bien sería una respuesta anómala por inmadurez de su cerebro. Esa sería como más actualizada la respuesta. Hasta ahorita los que deben de tener mayor autoridad, pues son dos personajes, los que yo considero, que es el señor Barriga, pues obviamente por ser dueño de la vecindad, y el profesor Girafales, por obviamente pues ser el maestro de todos los niños. ¿Usted cree que realmente sea pues maduro y esté actuando conforme a la ética que debería de actuar un maestro? Sí, claro, sí, es muy importante. Sí, el profesor Girafales también es un personaje complejo, porque él no vive en la vecindad, pero es una figura de autoridad, ¿no? Porque es el maestro, o sea, de todos los personajes que conocemos, es el más sabio, ¿no? El más culto porque, pues él, como dice, ¿no? Es pedagogo, ¿no? Es pedagogo. ¿Y cómo le responde don Ramón? ¿Y yo qué culpa tengo, no? Entonces, es importante eso.
también cuando se equivocaban, ¿no? Que se dice de esta manera y el chavo, ¿y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? Entonces, o sea, tenía, hasta eso debía tener cierto grado de paciencia, pero pues también cierta figura de autoridad. Entonces vamos con el profesor Girafales. A ver, aquí es importante el profesor Girafales. El profesor Girafales, aunque es un personaje más sereno, o sea, como que es más prudente, ¿no? Más prudente, también presenta algunos problemas, ¿no? Porque a pesar de enseñarles, ¿no? De ser maestro, a menudo se le ve nervioso en situaciones románticas, ¿no? Como con cierta torpeza, ¿no? Como que con Doña Florinda se pone muy nervioso, ¿no? Y siempre confunde las palabras, ¿no? No gusta tomar una tacita de café, no será mucha molestia, y siempre hay como confinaba, ¿no? Siempre no será mucho y ya, pues con otro problema que estaba pasando. Vine a traerle este humilde obsequio. Ay, no se hubiera molestado, ¿no? Entonces, ¿cómo era esto, no? Entonces, tenemos que el profesor Girafales muchas veces saca esta ansiedad, ¿no? O sea, cuando se enoja, hace el famoso ta, 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 ta. Cuando estaba así, ¿no? Cuando estaba exasperado, ¿no? Y puede interpretarse como una manera de manejar la frustración o ansiedad, pues de una manera, pues no muy sana, ¿no? O sea, pues ¿quién hace ta, 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 ¿no? Claro, hay otros adultos que hacen otras cosas, ¿no? Esto es algo caricaturesco, pero es un reflejo también de otras personas, ¿no? Que cuando pierden los estribos o se enojan mucho, pues hacen un ruido como para que todo se calme, ¿no? Bueno, también Kiko lo hacía, ¿no? También, al final todos el silencio, ¿no? Y como el chavo siempre se le chispoteaba algo, ¿no? Sin querer queriendo. Pero bueno, entonces el profesor Girafales no sabía manejar muy bien la frustración. También recordemos, ¿no? Que el profesor Girafales sí se creía, pues, más que los demás. Y se creía más que los demás porque, como decía esto, ¿no? De yo nunca me he equivocado. Ah, no, solo me he equivocado una vez que creí que estaba equivocado, ¿no? O sea, como que así de infalible él se creía. Entonces, el profesor Girafales, a pesar de ser una figura de autoridad, pues también pierde muchas veces el autocontrol y llega a ser agresivo, ¿no? Pues se pelea con don Ramón, golpea al propio don Ramón, golpea, bueno, también le quiere pegar al señor Barriga, también en algunos momentos también le pega a Kiko, ¿no? Accidentalmente, también al chavo le llegó a pegar una que otra vez y pues sí, ¿no? Entonces era muy rígido y una formalidad excesiva. Entonces aquí el señor, bueno, el profesor Girafales pues, no toleraba bien la frustración y por lo tanto pues mantenía esto, ¿no? Tenía que mantener el orden. Pero aquí es importante recordar que era importante que lo hiciera, porque si él no lo hacía, nadie más lo iba a hacer. Entonces, el profesor Girafales tenía rigidez y falta de flexibilidad, ¿no? O sea, buscaba imponer el orden y una lógica, pero que los alumnos muchas veces no lo entendían, ¿no? O sea, como que no, la manera de comunicar de él, pues los propios niños, por sus propias condiciones, no las entendían. Entonces, esto era un problema que pasaba constantemente. Entonces, pues reaccionaba de esta manera. Y también aquí vamos a ver el tema de la relación con Doña Florinda, ¿no? Porque también está este aspecto, ¿no? O sea, en realidad, la sociedad cada vez se ha vuelto como más meticulosa en ciertas cuestiones, lo cual no es que esté bien o esté mal, es más bien un reflejo. O sea, como que muchas veces las personas dicen, ay, es que eso está bien o eso está mal, ¿no? O sea, como que siempre viendo hacia los demás, ¿no? Pero para ellos mismos ahí no ven, ¿no? De hecho, muchas veces ya que deciden atenderse o que otras personas se los dicen, es cuando dicen, ah, sí, ¿verdad? O sea, lo que hago pues tampoco está tan bien. Entendiendo esto, ¿no? De la vecindad, de que nadie es perfecto, nunca nadie lo será, debemos aprender a coexistir con nuestros semejantes, a pesar de que nuestros semejantes hayamos tenido problemas con ellos, pues es normal, o sea, si coexistimos en un mismo ambiente, en algún momento pueden pasar cosas conflictivas, pero pues lo más sano es resolverlas y seguir coexistiendo de una manera amable y armoniosa. Pero bueno, aquí tenemos, ¿no? Que como la gente, pues muy juzgona con el profesor Girafales, pero hay que recordaros, este es un ambiente, es el reflejo de un ambiente de muchas carencias, ¿no? O sea, al final, las personas, cuando viven en un entorno de muchas carencias, lo poco que puedan tener, para ellos puede significar mucho. Entonces, aquí tenemos que el profesor Girafales, pues sí tenía, o sea, sí buscaba en Doña Florinda como cierto sentido, ¿no? Como cierto sentido, ya, si está bien o está mal, ya, ustedes
ustedes dirán, ustedes juzguen si creen que lo mejor es juzgar. Pero aquí tenemos que doña Florinda, a pesar de sus problemas, ¿no? En esta constante vida de ser fuerte, aquí tenemos como de cierta manera, pues los dos buscaban como esta aprobación, ¿no? O sea, como dos adultos solos que buscaban, pues, hacerse esta compañía o interés romántico, ¿no? Que estaba curioso, ¿no? Que estaba curioso cómo ocurría, ¿no? Porque recordemos que doña Florinda era viuda y el profesor Girafales pues nunca nos dan a entender, aunque pareciera, ¿no? Que era soltero. Aunque claro, ahí por supuesto que había un conflicto de intereses, eso es innegable, ¿no? O sea, cómo le da clases pues al hijo, ¿no? De la mujer con la que pues está teniendo citas románticas, ¿no? Pero, a ver, otra vez regresemos. Esto, o sea, a ver, muchas veces, a ver, se los voy a platicar en medicina, por ejemplo, en el caso de medicina, muchos médicos cuando acaban ya la carrera se van a hacer el servicio social a comunidades lejanas, ¿no? Comunidades, pues que pues el gobierno, pues por alguna u otra razón, no tiene cobertura médica, entonces envía a médicos para que hagan su año de servicio social allá, entonces pues es un médico como pues de la comunidad, ¿no? O sea, como que lo que surja de cuestión médica, pues primero lo ve el médico de la comunidad y ya, pues muchas cosas sí las resuelve y muchas cosas pues las tiene que derivar a un hospital regional o un hospital que pueda pues dar esa atención. Pero esto es algo que pasa en muchos de los poblados donde los médicos se van a hacer el servicio social y es que muchas veces ya como que, o sea, después del año que el médico estuvo ahí, pues no quieren que se vaya, ¿no? Porque pues le agarran cierto estima, cierto cariño como que a muchos médicos les hacen, ajá, ¿no? Como que pues se queden allá, que formen su vida allá, que tengan su familia allá, para que sigan siendo pues el médico de esa comunidad. Entonces aquí en la vecindad concretamente, pues no había un médico, pero en este caso era un profesor, ¿no? O sea, como que el profesor, a pesar de muchas condiciones, pues era una figura que de cierta manera ayudaba, ¿no? O sea, ayudaba porque, pues sí se preocupaba porque aprendieran, se preocupaba porque hubiera ciertos valores, algo claro, pues tampoco era una persona perfecta en primer lugar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que la ficción suele ser reflejo de la realidad, entonces tampoco nos hagamos aquí como, ay, pues ¿cómo pasaba eso? A ver, o sea, en qué mundo vivimos, ¿no? O sea, muchas cosas las vemos y cada vez vemos que en la sociedad como que nos vamos acostumbrando cada vez a cosas peores y ahí no decimos nada, ¿verdad? Pero bueno, entonces, claro, en una relación cuestionable sí, pero a ver, o sea, ¿qué personaje hacía cosas así sanas? En realidad, pues ninguno, ¿no? De hecho, de eso se trataba la serie, ¿no? De que hubiera cuestiones pues ridículas, conflictivas y demás. Entonces aquí tenemos que el profesor Girafales también tenía comportamientos negativos hacia doña Florinda y hacia otros, ¿no? Porque buscaba, ¿no? Estar a solas con ella, idealizaba la relación, hacia ver cómo están las dinámicas de relación. Ajá, exactamente. Y si usted lo considera un ambiente, pues sano, bueno, que ya lo comentaba hace un momento, ¿no? Un ambiente sano o un ambiente conflictivo y bueno, que propicia esta mala salud emocional hacia todos los miembros. Bueno, más bien en realidad, al final, bueno, todas las historias, al final esta es una serie cómica y estamos hablando de ella porque pertenece a la cultura latinoamericana, concretamente México, pero ya la adoptó Latinoamérica, lo cual es maravilloso, ¿no? O sea, en realidad hay que recordar que o sea, todos los países latinoamericanos somos países hermanos, que hablamos español, que tenemos problemas muy similares y es como la vecindad, ¿no? O sea, que tenemos que aprender a coexistir, o sea, que no tenemos que estarnos peleando por tonterías realmente, o sea, que hay mucho, muy valioso, cultura muy valiosa en nuestro mismo idioma y la podemos compartir y podemos, pues, ser mejores seres humanos, ¿no? Y sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de abrazar nuestra realidad. Entonces aquí esto lo menciono ¿por qué? Porque sí, efectivamente, esto nos puede hacer reflexionar sobre la salud mental y sobre las dinámicas que ahí pasan, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué nos hace reflexionar? Bueno, porque la vecindad quedamos que es un microcosmos de un contexto o una sociedad, pues en un lugar popular, clase trabajadora, o sea, clase
que tienen que trabajar para sobrevivir y no estamos alejados de ellos. O sea, nosotros preguntémonos realmente, o sea, si dejáramos de trabajar, ¿podríamos seguir sobreviviendo? Hay que preguntarnos eso. La mayoría, yo creo que, pues, bueno, ahí no diré si todos o casi todos, pero la mayoría de las veces, pues, si no trabajamos, pues nos vamos a morir de hambre, ¿no? O sea, tenemos que seguir trabajando. Lo mismo en la sociedad, en la micro sociedad de la vecindad, ¿no? O sea, todos tienen que buscar sobrevivir y así es la vida. O sea, la vida, por más que creamos que otros están en mejores o en peores condiciones que nosotros, pues todos tenemos que luchar con nuestra realidad. Entonces aquí nos hace reflexionar lo siguiente, ¿no? Cómo es importante que haya esta desestigmatización, o sea, que erradiquemos el estigma, o sea, que dejemos de juzgar a los demás, o sea, saber que los demás no son perfectos, que cometen errores, pero no por eso nosotros vamos a ponernos en una posición de juez y decir, ah, pues tal persona es muy buena, o tal persona es muy mala, o tal persona hizo esto, porque al final es una proyección. Es una proyección. Entonces, ahí es importante tener en cuenta eso. Cómo una mejor relación es relacionarnos con los demás, pero sin juzgarlos, ¿no? Sin juzgarlos. Utilizar una manera de comunicarnos amable, utilizar una manera de transmitir nuestras ideas sin que afecte a los demás, ¿no? También, por ejemplo, la serie nos menciona, ¿no? Cómo ilustra conceptos complejos, ¿no? Como esta negligencia emocional, la codependencia, la violencia social que vimos, el trauma infantil, porque pues a todos los niños de ahí les pegan, y esto es una realidad de Latinoamérica, incluido México. O sea, los niños, o sea, las infancias las infancias de Latinoamérica y de México, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México y Latinoamérica son países en vías de desarrollo, es decir, países que predomina la pobreza y que hay muchas áreas de oportunidad. Entonces, los niños que viven en pobreza sufren mucho, sufren violencia y crecen como adultos que sufrieron violencia y no se saben de otra más que pues volver a replicar esa violencia. Por eso quedamos que la violencia es un ciclo, porque quien aprendió las cosas con violencia, pues va a enseñar a través de violencia. Entonces eso es importante cada vez irlo reduciendo, ¿no? Hay ansiedad social también, porque pues es un entorno caótico y este impacto socioeconómico también. Entonces, aquí, ¿no? ¿Qué nos podemos preguntar, ¿no? Así de si te has sentido alguna vez como el chavo, ¿no? Cuando nadie le presta atención, conoces a alguien que como don Ramón le afecte que le digan, pues que es un vago, un bueno para nada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí. También de estas dinámicas que vimos, ¿no? De doña Florinda y Kiko, ¿no? De una mamá sobreprotectora y que se le enseña a su hijo a no ser responsable y a que se cumplan todos sus berrinches. Bueno, aunque a veces no, ¿no? A veces sí le ponía límites, o sea, a veces sí doña Florinda sí le ponía límites a Kiko y pues Kiko no se sabía otra más que pues hacer berrinche, ¿no? Y ya, pues ya había perdido. Fomentar la empatía y el diálogo, o sea, ver más allá del comportamiento, ¿no? Por ejemplo, entender que la agresividad de doña Florinda o la manipulación de la chilindrina son mecanismos de defensa. Muchas veces vemos como conductas indeseables en otras personas, pero muchas veces no nos preguntamos por qué hacen eso, ¿no? Muchas veces también, pues son infelices, tienen un sufrimiento interno. Y aquí es importante ser empáticos con los demás y si somos empáticos, estos mecanismos de defensa pues se van a ir ablandando en los demás. Claro, hay quienes no hay de otra, ¿eh? O sea, sí, aquí sí, por ejemplo, en todos los entornos escolares, laborales, ajá, o de un entorno social, pues a veces por más que pretendas o quieras o trates bien a todos, pues va a haber personas con las que pues no se puede tener una convivencia en paz. Entonces lo mejor es pues marcar límites y alejarse. Bueno, incentivar una conversación abierta, ¿no? Y bueno, lo que ya hablamos, ¿no? De la resiliencia, el apoyo social y el humor. A ver, lo que me decías ahorita, Esperanza, vamos a regresar al humor. El humor es un mecanismo de defensa, el humor es un mecanismo de enfrentamiento. La vida ya es demasiado compleja. Para muchas personas la vida es demasiado caótica. Para muchas personas sobrevivir cada día es todo un reto. Entonces, si como sociedad quitamos el humor,
estamos quitando un mecanismo de defensa maduro. Hay otros mecanismos de defensa que no son maduros, por ejemplo, esto de proyectarse, ¿no? O sea, de que, proyectarse es como que hay algo mal en ti, pero lo proyectas y lo ves mal en otras personas, ¿no? Entonces, pues esta persona, mira, esta persona tiene este defecto, este otro y este otro. Pero muchas veces es como, pues el otro tiene, pero yo no. Y la mayoría de los defectos que vemos en los demás, la mayoría de los defectos que vemos en los demás, muchas veces son un reflejo de los nuestros. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Bueno, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Y bueno, sí, a mí sí me gustaría hacer una tercera parte. Hay un libro que escribió el mismo Chespirito, o sea, Roberto Gómez Bolaños escribió un libro que se llama El Diario del Chavo del Ocho. Entonces es un libro que pues es como una extensión, ¿no? Para que entendiéramos mejor las dinámicas de los personajes. Entonces me gustaría, Esperanza, o sea, que ambos leyéramos el libro, o sea, porque yo pues, no lo he leído. De hecho, es difícil de conseguir, está descontinuado, por cierto, está descontinuado. O sea, es un libro que no se encuentra en las librerías, se puede encontrar en formato digital, pero cuesta. Entonces ahí Esperanza, propongo que los dos leamos el libro y un próximo capítulo del Chavo el Ocho de salud mental en el Chavo el Ocho hablemos del libro, ¿no? Porque hay muchos misterios más que desentrañar. Y bueno, ¿por qué decidí hablar de ese tema? Uno, porque pues es una serie, ¿no? De nuestra infancia, entonces pues somos adultos, la vida de adultos pues es compleja, a veces pues, llega a ser tediosa, aburrida, como que ya pues, siempre lo mismo y lo mismo, los retos, las malas noticias, ¿no? O sea, pues nunca pasan cosas así buenas o sentirnos orgullosos y pues hablar de cosas así que nos recuerdan a nuestra infancia y nos hacen entender pues las cosas de una manera, de una perspectiva distinta, creo que vale mucho la pena. Entonces propongo eso, Esperanza, que hablemos del libro. ¿Tú qué opinas? Me parece perfecto, doctor. De hecho, yo no tenía conocimiento de ese libro y pues siento que es un tema muy importante y muy creativo. Entonces, gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en una próxima.